Antes de empezar, quiero hacer la típica advertencia. Este ranking es personal. Si tienes una opinión diferente, déjala en la caja de comentarios que me encantaría leer cuál es tu propio top. Resident Evil. Hacer un video como este me resulta bastante curioso, pues la lógica diría que los monstruos más peligrosos deberían ser quienes ocupen los primeros lugares. Otros dirían que se trata de los monstruos más grotescos y más enormes. O quizás los que sugieren una batalla bastante exigente. Pero a veces el enemigo más aterrador no se trata del más fuerte, sino el que aparece en el momento exacto, el que te hace sentir vulnerable. Y creo que eso es justamente lo que ocurre en Resident Evil Requiem. Para todos aquellos que ya han jugado el juego, debieron de sentir una diferencia clara entre segmentos del juego. Cuando jugamos con Leon, el juego se siente mucho más cercano a la acción. Tenemos un montón de armas, recursos y mucha experiencia por parte del protagonista. Pero cuando entramos en los tramos de Grace, la sensación se hace completamente opuesta, pues aquí gobierna la vulnerabilidad. Los pasillos se sienten eternos, la oscuridad abruma y al final te quiero mucho más. Mentiras. A lo que iba es que con Grace cada enemigo se siente como una amenaza real. Por eso este ranking se ha de basar en los encuentros que lograron incomodarme, sorprenderme y que me llevaré cincelados en mi memoria. Así que con este criterio en mente, empecemos. Decidir este punto me ha costado. Es que he estado en un debate interno de quién era mi mejor candidato para que ocupara este lugar. Al final hemos concluido que este es la mejor opción. Comenzaremos con el enemigo que abre las puertas a esta oscura aventura. Y es que el juego, después de mostrarnos la pesadilla, nos presenta un enfoque mucho más humano. Y considero a este enemigo una justa presentación. Chefcito. Cuando lo vemos por primera vez, el lugar todavía no parece completamente dominado por el horror. El hospital se siente abandonado. Sí, pero todavía hay señales de que alguna vez fue un espacio en donde las personas vivían, trabajaban y seguramente se alimentaban. Y es ahí donde aparece él, una figura enorme que parece estar encadenada a la cocina del hospital. Un hombre que alguna vez debió ser el encargado de alimentar a los pacientes, a los médicos y a los empleados. Y según entendemos, fue injusto con quienes trabajaban con él. Y es por eso que encontramos una nota de lavavajillas diciendo que este es un idiota. De hecho, al parecer, hay dos de estos. El primero es este, el que habita la cocina, que es en quien me enfocaré. Pero después, independientemente de cómo haya muerto el primero, saldrá uno en el momento en que estamos protegiendo a Grace, que ella se dirige a la capilla. Pero ahora se ha transformado en esto. Cuando lo vemos por primera vez, no estamos preparados para un combate. De hecho, apenas tenemos una sola bala para poder protegernos.
Esto hace que este primer contacto sea algo mucho más tenso de lo que realmente sería en cualquier otro momento del juego. Cuando lo vemos por primera vez, no es un enemigo extremadamente complejo, pero es el primero que te obliga a entender las bases del juego y una de las mecánicas necesarias para jugar con Grace. La base del juego a la que me refiero es que todos los infectados del hospital no son solo el prototipo de zombies genéricos. De hecho, son criaturas que en algún momento trabajaron en este lugar. El chef está en la cocina. Sí, también podemos ver que los médicos andan por los pasillos. Los pacientes se encuentran en el ala de investigación. Es como si el virus hubiese destruido sus mentes mientras estos estaban en sus labores cotidianas. No lo vieron venir. Pero el virus dejó fragmentos de sus identidades atrapadas en sus cuerpos. Entonces el chef cumpliría una función muy importante dentro del diseño del survival horror de este juego. No es el enemigo más aterrador, pero sí que es el primer recordatorio de que el hospital está lleno de historias humanas deformadas por el virus. Además que es el que nos sugiere que con Grace debemos entrar en modo sigilo si queremos escapar, conservando la única bala que tenemos de la Requiem de Leon. Y sí, no hay mucho más que decir de este hombre, y es por eso que lo pongo en este lugar. Después de él, seguramente vendrán enemigos más peligrosos, más grotescos, más trágicos, pero es que el chef nos ofrece un buen primer momento en el que el juego nos muestra que debemos ser sigilosos si queremos sobrevivir a esta aventura. Este escaño es compartido. Y déjame darte el contexto. Este primer personaje del que te quiero hablar aparece en el ala oeste del hospital, posteriormente a subir al segundo piso. Y es que, en este momento, algo se empieza a sentir extraño. Por un breve instante, este piso se siente vivo. Y es que en el fondo percibimos una voz que poco a poco se va perfilando más y más. Ahora detallamos la melodía. Una canción se filtra por varios pasillos de este piso. Es el tipo de sonidos que recuerda a leyendas como la de La Llorona, una voz perdida entre la tristeza y la locura. Cuando finalmente entramos en el salón, entendemos lo que estaba ocurriendo. No se trataba de un fantasma. Es, o mejor dicho, fue una cantante. Una figura que se mueve por el bar y la sala de estar como si estuviese en medio de un espectáculo. Levanta sus brazos y se mueve por el salón como toda una artista dominando su escenario. Y es que al ver este personaje me di cuenta de lo mucho que me gusta esta entrega. Y lo mucho que me gusta que hayan apostado por estos detalles inquietantes. El hecho de ver a tantos infectados que no han perdido sus hábitos humanos es un gran acierto. En este podemos ver empleadas de servicios generales intentando limpiar vidrios con los que se han cortado y hasta intentando eliminar las manchas de sangre de los zombies que vamos eliminando a nuestro paso. También podemos ver pacientes que sufren de sordera, que conservan sus atriles, que les proporciona el suero para seguir viviendo. Es como si el virus hubiese destruido sus mentes, pero no sus recuerdos. Un detalle bastante interesante porque convierte cada encuentro en algo incómodo.
No estás luchando contra otro monstruo completamente ajeno a la realidad, como pasaba en otras entregas. Estamos viendo fragmentos de personas que alguna vez vivieron allí y que ahora usan lo que conocían como armas, como es el caso de la cantante. Pero entonces tenemos a Selena Curry, una artista que deambula por el ala oeste y vocaliza de manera permanente. Su informe nos señala que sus síntomas eran incluso más severos que los de la otra paciente del hospital. Selena, antes del virus, pasaba horas enteras cantando, sin importarle la opinión de su público. No le importaba el lugar en donde hacía sus actuaciones, pero según sus documentos, el lugar predilecto de esta chica era la zona del bar y la sala de descanso. Su ímpetu era como si estuviese compitiendo con alguien. Desde la óptica de los profesionales, Selena padecía de un trastorno conocido como trastorno de personalidad histriónico. Palabras más, palabras menos, ella necesitaba un público. Su comportamiento era exagerado y bastante teatral. Y cuando el virus llegó, ese deseo por tener una audiencia desapareció, solo cambió su propósito. Ahora su voz no busca aplausos, es una herramienta para alarmar a los demás y señalar que ha empezado la cacería. Su canto atrae a otros infectados, y si te acercas demasiado, te atrapa para liberar un grito tan agudo que literalmente puede reventarte los tímpanos y hacer que tus ojos sangren. Pero por otra parte, en el ala este se encuentra su rival, Eileen Zimmerman, quien padece los mismos síntomas, pero sus documentos indican que ella fue sometida a una intervención extrema, la extracción de nervios craneales, y como resultado, los médicos describieron que ella desarrolló el síndrome del protagonista. Eileen se comporta como si todo lo que ocurre a su alrededor fuera parte de su propia película. Canta en el hospital, actúa e interpreta su propio espectáculo. De hecho, existe un comentario de uno de los doctores que está en la misma sala que menciona la necesidad de intervenir un nervio óptico, lo que sugiere que Eileen podría haber quedado parcialmente ciega de manera intencionada, algo que nos recuerda un poco a otros experimentos del hospital. A Eileen la encontramos en la sala de conferencias, cantando, pero cuando detecta tu presencia, la canción se detiene y el silencio dura un segundo. Cuando ella lanza un grito desgarrador, lo suficientemente fuerte para alertar a 3 médicos zombificados que se levantan del suelo para atacarte. Su voz ahora es una alarma y también una herramienta de ataque. Por lo que se puede ver, Celine parece haber sido la más bella entre las dos. Es más joven y mucho más carismática, mientras que Eileen se ve mayor, más ilustrada en términos de técnica vocal. Incluso después de la infección, esta rivalidad nunca desapareció. Ambas continúan en diferentes secciones del hospital, cantando y actuando, en una competencia eterna. Pero ahora no hay un público que disfrute de sus melodías. Quería cerrar este escaño con una teoría. No tengo ni idea si los desarrolladores lo han pensado de esta manera. Y es que personalmente, cuando pienso en los nombres de estas cantantes, me es imposible distanciarme de los ecos culturales. Selena Curry me recuerda a una mezcla de 2 mundos musicales. Por un lado, el nombre Selena, aunque lo dudo, pero inevitablemente este nombre me recuerda a Selena Quintanilla, una cantante joven, carismática, profundamente ligada al mundo del espectáculo y al escenario. Y luego tengo a Corey Taylor,
quien ya ha hecho una canción para las películas de Resident Evil. Un nombre mucho más ligado a un espectáculo salvaje. Lo que intento relacionar es que al final, el escenario de Selena Cori es un bar, un lugar lleno de alcohol, donde de alguna manera canta frente a un público difícil. Pero ella se siente una diva en el escenario, mezclando energía con mucha agresividad, lo cual encaja perfectamente con la personalidad de Selena dentro del juego. Una figura teatral, joven, que parece necesitar desesperadamente la atención del público, aunque este público ahora esté compuesto por cadáveres. Mientras que Eileen Zimmerson es un caso distinto. Su nombre me transmite algo más sobrio, algo más clásico, más cercano a la música del cine, como el delirio de la protagonista. Me recuerda vagamente al gran Hans Zimmer, uno de los compositores más reconocidos del mundo del cine. No es una referencia directa, pero sí me despierta la sensación. Mientras que Selena parece pertenecer al mundo del ruido, el espectáculo y el drama, un mundo mucho más juvenil, Eileen se siente más académica, más experimentada, mucho más fría y más calculadora. Casi el caso de una intérprete clásica. 3. Me parece justo darle a esta criatura una posición media en mi conteo, pues después de todo, estamos hablando de un viejo conocido y probablemente uno de los monstruos más memorables de toda la saga, una criatura que casi siempre aparece bajo el mismo nombre: el aterrador y poderoso Lickitung. Nada, mentiras. Hablo del famoso Licker, una criatura que se ha vuelto tan icónica y no tan solo por su grotesco aspecto, sino por algo más simple y efectivo: la forma en que ha sido presentado. Los Licker no son criaturas ruidosas, no salen corriendo detrás de ti. De hecho, te esperan caminando por lugares en donde tú no te imaginarías, paredes, techos, y se mantienen así hasta que los alertas con un poco de ruido. La primera vez que apareció fue en la entrega de Resident Evil 2, convirtiéndose rápidamente en una de las escenas más memorables y recordadas de todo el survival horror. Y es que, mientras controlabas al papucho de Leon Scott Kennedy, este va caminando por un pasillo oscuro y silencioso de la comisaría de la policía de Raccoon City. Momento en que se encuentra con un charco de sangre sobre el suelo. Y curiosamente, algo desde el techo está goteando, haciendo salpicar sangre. Mientras miramos lentamente hacia arriba, aparece esta criatura reptando en el techo, desafiando la gravedad. Y es que, señores, esto es cine. Para mí es una de las mejores presentaciones. A partir de este momento, el juego nos lo dejó claro. Ya no basta simplemente con vigilar todo lo que sucede enfrente y a tus espaldas. Ahora, el peligro puede venir de cualquier dirección. Para quienes son nuevos en la saga, o no la han jugado, o no les interesa, se los explicaré. El origen de esta criatura. El Licker es una mutación del virus T, el virus que infectó a miles de personas en Raccoon City. Mientras que la mayoría se convertían en los zombies que conocemos de toda la vida, algunos cuantos siguieron evolucionando. Los científicos de Umbrella llamaron a esta mutación la fase V-Act, una transformación celular activada por el virus. En otras palabras, se trataría del delicado y casi poético instante en que un occiso, ahora
tomado por la infección, decide no detener su metamorfosis y continúa mutando salvajemente hasta alcanzar la forma que nosotros, con total precisión de la ciencia impecable, llamaremos el sapo. Y es que en este proceso grotesco de transformación, el cuerpo va cambiando en su totalidad. La piel se desprende, permitiendo que la criatura mejore su movilidad. Los músculos quedan expuestos y el cerebro crece tanto que rompe el cráneo. Pero el cambio más importante ocurre en sus sentidos, ya que sus ojos se atrofian, dejando a una criatura completamente ciega y a cambio terminando por desarrollar un oído extremadamente sensible. Y es por eso mismo que debes de aprender a combatirlos desde el silencio. O bueno, eso se supone. Suscríbete. Y luego, su característica más famosa, su lengua, de donde proviene su nombre. Se ha vuelto un músculo capaz de extenderse varios metros y de atravesar el pecho de una persona como si de un proyectil se tratase. Rápido, preciso y letal. En esta nueva entrega nos encontraremos con una versión mucho más peligrosa. El Licker Beta 2, la evolución del Licker Beta 1 que vimos en el Resident Evil 5. Este aparece al estar explorando las instalaciones de ARC, lugar en el que descubrimos que los científicos del orfanato, bajo la supervisión de la serie 60, continuaron perfeccionando a las criaturas que ya habían creado. Y el resultado fue una versión mucho más resistente. Ahora presenta recubrimientos óseos visibles, en donde los huesos vendrían a proteger una columna que sobresale como una placa natural que protege órganos y tejidos. Esto significa que ahora no basta con unos cuantos disparos a la cabeza para poder eliminarles. Su lengua también fue modificada. Ahora ya no es lisa. Ahora parece más una sierra, como si estuviese cubierta de púas de queratina endurecida, y esta termina en una estructura casi como una hoja de cuchilla, una lengua diseñada no solo para perforar con el filo en que termina, sino que ahora puede desgarrar, provocando heridas muchísimo más profundas y un sangrado masivo. Sus garras también fueron reforzadas. Ahora son más largas y afiladas, lo que mejora su capacidad de escalar y su velocidad al moverse en las paredes y los techos. El Licker Beta 2 es literalmente un recordatorio de que el orfanato de Raccoon City y Umbrella no solo buscaban crear monstruos, sino que terminaron perfeccionando los cazadores que ya habían fabricado. Pero esta es una versión beta. Habrá un momento en que conoceremos a su versión alfa. Estas criaturas ya no necesitan ojos para poder encontrarte en la oscuridad. Simplemente se basan en tu respiración, en tus latidos, en el sonido de tu ropa y en cualquier error que cometas para depredarte. Pero si crees que una lengua cerrada atravesando la piel de tu pecho es lo más perturbador, pues prepárate, porque el siguiente peldaño en nuestra lista no solo acecha en las sombras, sino que se alimenta del miedo de quien trata de huir de ellos. 2. Para mí, este fue uno de los peores enemigos de toda la aventura. Esta criatura logró sacarme un buen susto, pues después de hacer una exhaustiva búsqueda en el centro de pacientes, en el ala de investigación,
y tras derribar a un cirujano y sus locos compañeros, subimos por las escaleras mientras el hospital vuelve a una extraña sensación de calma. Este silencio que solo habita en los edificios abandonados. El pasillo que conduce hacia la sala de conferencias se hace estrecho. Las luces parpadean con un zumbido eléctrico constante. Y en el suelo, encima de un cadáver de un doctor decapitado, aparece la tan ansiada pulsera de identificación de identidad nivel 1. Sí, es exactamente lo que hemos estado buscando. Nos agachamos a tomarlo y escuchamos un sonido húmedo, pesado, como si algo enorme se estuviese arrastrando dentro de un espacio que no fue diseñado para contenerlo. Y entonces ocurre esto. Un gordito que se queja por su condición. Siente vergüenza de su cuerpo, y es que su cuerpo es tan grande y tan masivo que parece que el hospital estuviera intentando decirle que se vaya. Sus hombros chocan contra las paredes, la piel se arrastra contra el yeso, y cada paso produce un eco entre las habitaciones. Se trata del Chunk. Su nombre tiene mucha pegada en inglés, pero en español sería algo como pedazo o trozo. Personalmente me parece un acierto que no lo hayan traducido, pero solamente cuando entiendes lo que realmente son estas criaturas que el nombre deja de parecer extraño, porque esos son exactamente en lo que terminaron convirtiéndose, en trozos enormes de carne humana deformados por el hambre. Y es que desde el momento en que lo vi, me recordó al bebé abortado del Resident Evil Village, o inclusive a los Whooper de Resident Evil 6, personajes que juegan mucho con la temática del horror corporal. En el juego, dentro de los registros médicos del Hospital de Cuidados Crónicos de Rhodes Hill, aparecen sus nombres, y es que antes de la infección del virus, ellos eran Thomas K. Jackson y Timothy B. Jackson. Dos hermanos, sí, de hecho son dos. Estos eran sujetos de prueba. El experimento al que fueron sometidos era una simple teoría, pero bastante cruel. Los médicos habían decidido intervenir quirúrgicamente una zona muy específica del cerebro, el centro de la saciedad, probablemente el hipotálamo, una pequeña región que es la encargada de avisar a tu cuerpo que ya has comido suficiente. Ahora imagina lo que ocurre cuando este sistema desaparece, cuando el cerebro deja de reconocer la satisfacción, cuando el hambre, por más que comes, nunca sacia y la imaginación abre las puertas al apetito. Para los médicos, suprimir esta área podría ayudarles a entender qué sucede cuando una persona consume enormes cantidades de materia orgánica, ver si los tejidos dañados podrían regenerarse, pero el resultado no fue para nada satisfactorio. El virus amplificó el hambre hasta convertirla en el impulso primario absoluto. Tras la operación, el cuerpo de Thomas comenzó a cambiar. Su apetito creció de forma descontrolada. Al principio eran alimentos, luego cualquier cosa que encontrara, instrumentos médicos, tubos, metal, y es que los registros mencionan que este hombre llegó a ingerir inclusive marcapasos y bombas de infusión. No porque estuviese loco, sino porque su cuerpo ya no distinguía lo que era la comida de lo que no lo era. Todo se convirtió en energía potencial, todo podía ser consumido, algo que moralmente no consumirían antes de ser intervenidos, pues ellos sabían que estaba mal, pero el apetito les ganaba. Aquí lo verdaderamente inquietante no es el cuerpo, es la deformación de las ideas que habita en sus mentes. Para cuando Grace se encuentra en el ala este del hospital,
Thomas no actúa como un simple monstruo carente de conciencia. De hecho, antes de un ataque inmediato, él grita, él te insulta y suelta frases que revelan que todavía queda algo humano dentro de él. Thomas cree que Grace se está riendo de su cuerpo. Se cubre, se enfurece y exhibe su vergüenza recriminando a Grace por humillarlo, por burlarse de él, como si en algún lugar de su mente todavía recordara quién era antes de convertirse en esto. Pero, en contraparte tenemos a Timothy, quien está encerrado en el altillo, porque seguramente los médicos sabían que este era mucho más peligroso y mucho más inquietante. Este monstruo siguió otro camino. Los registros dicen que desarrolló los mismos síntomas, pero con una potencial diferencia. Timothy dejó de luchar contra el impulso. Mientras Thomas conservaba fragmentos de conciencia, Timothy solo conserva su oscura necesidad: comer, comer, comer. Cuando Leon lo encuentra en el ático del hospital, Timothy está devorando el cadáver de un guardia de seguridad al que seguramente le dijeron que debía proteger el lugar. Él no nos habla, tampoco le interesa comunicarse, solo levanta su mirada y expresa una idea muy simple: que todavía tiene hambre y que Leon es un buen candidato para ser su siguiente plato. Su mente ahora está atrapada en un tétrico ciclo: hambre, violencia, consumo y nuevamente hambre. El hecho de que los Chunks sean hermanos es narrativamente interesante, pues sugiere que el hospital experimentaba con pacientes relacionados genéticamente. Probablemente querían ver cómo reaccionaban organismos similares y si el metabolismo mutado se comporta de la misma manera. Pero los resultados muestran voluntades diferentes. Tal vez eso es lo que hace que los Chunks sean tan inquietantes. No son simplemente monstruos, son lo que queda de dos personas que ya no pueden controlar su propio cuerpo. Uno todavía es consciente del horror en el que se ha convertido y el otro ha encarnado el hambre en su estado más puro. Y en algún lugar de Road Hills, entre los pasillos del hospital abandonado, ambos siguen esperando, porque para ellos la sensación nunca desaparecerá. La araña. Para mí, la araña merece una mención honorífica, no porque me haya aterrorizado especialmente, y eso que soy aracnofóbico, o bueno, un aracnofóbico moderado. Estoy aprendiendo a tolerarlas, pero en este caso no me ha generado demasiado miedo, y creo que tiene que ver con algo muy simple. Cuando aparece, estamos controlando al papucho de Leon. Y bueno, es que Leon siempre lo tiene todo bajo control. De hecho, me parece un detalle muy interesante que hayan recuperado a estas criaturas que tuvieron su primera aparición en Resident Evil 1. Para mí esto es un pequeño homenaje a estas mutaciones animales clásicas que estaban en los primeros juegos. Y eso es de agradecer totalmente. Pero en términos de terror, pero digamos que con Leon en la ciudad, la pobre araña nunca tuvo demasiadas posibilidades para enfrentarse a Leon. De hecho, Leon no estaba encerrado con la araña estaba encerrada con Leon. 2. El Blisterborn. Este enemigo me ha gustado enfrentarlo, pero siento que sale del top porque aunque me parece que el diseño está bien hecho y su combate tiene muy buen ritmo, me saca un poco de la experiencia y me recuerda demasiado a los gordinflones de The Last of Us, a estos que tenían el Cordyceps avanzado.
no me parece malo y sé que su batalla se ajusta demasiado a lo que es Leon, a los momentos de acción, recordando mucho más al Resident Evil 4, pero en mi caso personal siento que este personaje rompe un poco la identidad de lo que es Resident Evil. Pienso que la primera mitad del juego me ha encantado, la segunda está bien, me gusta, las batallas son increíbles, pero no representa el por qué he comprado este juego. Y ahora sí, vamos al puesto número 1. El bulldozer salvaje. La niña. Hay criaturas que simplemente aparecen como amenazas del juego, pero hay otras que se quedan contigo por mucho tiempo, aun cuando ya apagaste la consola. Y esta es la representación perfecta de lo que te estoy diciendo. De quien te quiero hablar pertenece más a este último grupo, a esas que te acompañan en las pesadillas, a esas que ya no hacen fácil salir en la noche para coger algo de comer. Y es a quien conoceremos como la niña. Es el máximo grado de terror que este juego te va a ofrecer. Ella habita entre los muros del hospital. Es el monstruo del tráiler, la criatura que dominó en el gameplay del juego, la criatura que nos sedujo en los primeros minutos de gameplay. Un enemigo que no solo provoca miedo, despierta ansiedad y desesperación. Esa sensación constante de sentirte perseguido. Y sin embargo, la única que logra que sientas una sensación casi espiritual, como quien toca el nirvana al lograr eliminarla finalmente. Después de varias secciones de constante tensión, finalmente pude respirar. Ay, cuánto te odio, pero confieso que también aprendí a quererte. Pero vamos con su historia. El primer encuentro que tenemos con ella no fue en un lugar cualquiera. Es en la sección más aislada del hospital, un lugar que parece seguro, pues de hecho me imagino que está pensado para que lo sea. Este se encuentra separado de las amenazas que habitan en el resto del hospital. Tenemos luz, pero la tormenta ha dañado parcialmente el sistema y muchas áreas se han sumido en completa oscuridad. El pasillo nos conduce a dos habitaciones, la habitación 202 y la 201. En la 202 hay algo extraño en lo que me gustaría nos enfoquemos, y es que en el interior de esta se encuentra una habitación infantil. Hay juguetes, dibujos y un libro que hace un pequeño guiño hacia los cuentos oscuros que hemos visto en Resident Evil Village. Un cuento sobre una criatura, una que teme a la luz. La habitación está ambientada con una oscuridad tensa, como si la propia habitación nos estuviera advirtiendo lo que está por suceder. Por otra parte, la habitación 201 es diferente. Todo indicaría que es el dormitorio de quien estaba encargado de cuidar a esos niños. Esta sección está sellada por una reja que bloquea la salida, y la única forma de abrir esta puerta es lograr activar el sistema eléctrico, pero para ello necesitamos un fusible. Y este fusible yace en la habitación 201, en una caja cerrada. Para abrirla se nos dice que el destornillador se encuentra en la estación de enfermería. Y la verdad es que parece una tarea simple, un pequeño objetivo para continuar nuestro camino. Hasta que vamos por el famoso destornillador en la habitación oscura y pasa esto.
está muerto. ¿Qué causó esto? La criatura aparece en silencio, arrastra un cuerpo, decapita el cadáver y simplemente tenemos unos minutos para escapar. Su cuerpo es grotesco. La verdad es que no parece una niña. Es más un monstruo, una figura retorcida que parece haber crecido demasiado rápido y de manera anormal. Su presencia revivió en mí muchos horrores que habitan y se han venido desbloqueando en mi memoria. Su aspecto aterrador me hizo sentir constantemente acechado. Es que ella es una depredadora que impacta tan solo con su presencia, con la forma en cómo se mueve y cómo parece entender hacia dónde pretendes ir. Pero, ¿quién es ella? Sí es una criatura de horror, pero su historia es la más trágica de esta entrega y probablemente una de las más tristes de esta saga. Para entender a esta criatura hay que retroceder al año de la catástrofe. Vamos a 1987. Este fue el año en que se fundó el orfanato de Raccoon City, un orfanato financiado por donaciones de los ciudadanos y por el gigante farmacéutico Umbrella. Pero, por ser financiados por esta compañía, hacía de este lugar un espacio bastante lúgubre y sospechoso. Como ya te imaginarás, este lugar realmente no protegía a los niños. De hecho, los estaba usando como parte de nuevas investigaciones. Los médicos estaban buscando algo muy específico: niños capaces de adaptarse a agentes mutagénicos virales. Se sabía que estos eran mejores candidatos que los adultos porque los adultos perdían la estabilidad muy rápido, mientras que los niños poseían una mejor adaptabilidad celular. Además de que esto desarrollaría la forma en que se podría crear una nueva generación de armas biológicas, seres humanos mejorados, mucho más rápidos, más fuertes y capaces de regenerarse. Pero lo más importante es que no tuviesen voluntad, para no tener el mismo problema que se corrió con Albert Wesker. Además de esto, se buscaba la posibilidad de poder transferir la mente del genio más brillante de Umbrella, Oswald Spencer, al cuerpo de una de estas niñas. Los experimentos continuaron durante años hasta que se logró un avance con Chloe. El experimento número 60. Después de esto se sabe que Raccoon City cayó bajo el ataque de la bomba que terminó por destruir la ciudad y que fue orquestada por la facción de Connections. Así que el proyecto fue abandonado, o al menos eso parecía. Ahora sí, muchos años después, en las instalaciones del hospital, dos nuevas niñas aparecieron como parte de un nuevo experimento. Se trataba de Emily y Marie, dos niñas que provenían del material genético
de las instalaciones de ARC, que probablemente contenían los resultados logrados con Chloe. Aclarar que Chloe no es Grace. Es una de las niñas más importantes que había tolerado el agente mutagénico y las lobotomías. Emily y Marie eran dos niñas clonadas que se veían la una a la otra como amigas, como hermanas, cada una con sus propios hobbies. Mientras Marie jugaba con sus muñecas, Emily disfrutaba de la lectura. Ambas habían sido encerradas en una habitación sellada tras un muro de vidrio, aisladas del resto del hospital, para ser observadas, investigadas y poder experimentar sencillamente con ellas. Para esto tuvieron que cegarlas, para tratarlas como objetos de investigación. Y es entre los documentos que nos enteramos que Marie es el sujeto de experimentación número 170. En algún momento se nos dice que los investigadores habían decidido dar un paso más con los experimentos que estaban realizando. En el momento en el que extrajeron a Marie de su celda y se la llevaron para administrarle 2,3 mililitros de sangre infectada. Esta sangre se obtuvo de recolectar 524 litros de sangre de 115 infectados. Y es que el objetivo era bastante ambicioso: ver si esta niña, que era un clon de Chloe, podía tolerar la carga vírica y soportar toda esta sangre infectada para que, si el caso resultaba exitoso, posteriormente poder transferir la conciencia de Spencer a este cuerpo joven. Pero el experimento fracasó. Marie mutó y su cuerpo comenzó a crecer de forma antinatural. Su fuerza aumentó y su mente, pese a que conservó recuerdos, se fragmentó haciéndose inestable. Llegado el momento, Marie logró escapar. Imagino que en medio de la desesperación, pues vale la pena recordar que ella estaba en la celda de vidrio en donde la luz estaba dañando sus tejidos. Tuvo que excavar un agujero en un muro de concreto para refugiarse en el sótano del hospital. Las órdenes. En el momento en que se dieron cuenta, las órdenes que se dieron en el hospital fueron bastante claras. Si llegan a encontrarla, deben de sacrificarla. Y para ello, los investigadores descubrieron algo bastante importante. Marie era intolerante a la luz. Ellos lo sabían. Por eso habían planeado capturarla usando luces de ultravioleta de alta potencia. Pero nunca lograron concluir con la captura porque antes de completar el sistema, Marie los encontró y los devoró. Para cuando el virus logró propagarse por todo el hospital, el lugar dejó de ser un laboratorio y se convirtió en el terreno de caza de todas las criaturas. Marie hizo lo mismo, pues necesitaba alimentarse, y desde las sombras de lo que fue su hogar, moviéndose entre rincones oscuros, ella aguardó, esperando poder cazar. Pero incluso convertida en monstruo, se sabe que Marie todavía recordaba algo. Recordaba a su amiga, a Emily, y es por eso que al encontrarla, ella no la asesinó. La resguardó en su nido, en donde coleccionaba todas sus muñecas y en donde ella pretendía protegerla, pues algo en sí misma quería que ella no corriera con la misma suerte. El hecho de que Marie pusiera a Emily en su celda y en esta podamos observar la cantidad de muñecas que ella posee, es un vestigio de que aún habita una niña en ella, y quizás por este motivo es que ella nos hace invitaciones a jugar. No por maldad, es porque aún en ella hay una infancia destruida. Las batallas con Marie terminan en la planta de tratamiento de agua. Allí ocurre nuestro último enfrentamiento
Y es mientras que Mary intenta escapar una vez más que logramos ser más rápido que ella abriendo las escotillas del techo. La luz del sol entra y abraza en un brutal rayo ultravioleta natural a Mary, derritiéndola lentamente. Su cuerpo se ve reducido a una masa viscosa y la criatura muere finalmente. Una muerte que termina siendo lamentable. Si llegaste hasta el final, felicidades, has sobrevivido más que la mayoría de personajes secundarios de Resident Evil. Recuerda dejarme en los comentarios cuál es el enemigo que te ha parecido más aterrador o cuál crees que merecía entrar dentro del ranking. Yo soy Cuervo y esto ha sido un legado más. Nos veremos en una próxima luna. Que las estrellas te acompañen hasta la salida del sol.